foco del proyecto son las viviendas, viviendas vulnerables, viviendas sociales, que están construidas antes del 2000. Independiente de que se puedan construir estas prótesis después, en viviendas nuevas o viviendas después del 2000, nuestro foco en esta primera instancia fue antes del 2000. ¿Ya? Y también lo conversábamos en el equipo, ¿por qué antes del 2000? Porque hay este universo de familias que no están atendidas, que ya pasó la esperanza por ellos, ya pasaron los subsidios, pasaron la entrega de vivienda y ya no hay más. Y a lo mejor hay por ahí un subsidio de 3PF para mejorar el aislante, pero ¿cómo podemos ir un paso más allá? ¿Cómo podemos seguir mejorando la calidad de vida de esas familias? Sin tener necesidad de que echar abajo las viviendas, porque muchas de estas viviendas, por ejemplo, están construidas en la ciudad en zonas que a lo mejor antes eran zonas perimetrales de la ciudad, pero ahora son zonas pericentrales. Ahora están bien ubicadas. Entonces, ¿cómo seguir rescatando esas viviendas? Eso también era uno de los focos de nuestro proyecto. Entonces, viviendas antes del 2000 y otra cosa que hicimos es que viviendas en madera. Tenían que ser viviendas en madera, y también porque el parque de las viviendas en Chile nos dábamos cuenta de que habían cifras que eran el 48% de las viviendas construidas. Entonces, era un buen foco tener estas viviendas en madera antes del 2000. Y eso hace también que las soluciones que mostró Leo se condicionaran a ese tipo de materialidad. Porque el proyecto que mostró el de España, ¿cierto? De Valde, ya, bueno, eso. No son de madera. Entonces tenían un muro que era la inercia térmica. Nosotros no teníamos ese muro de inercia térmica, nosotros teníamos un muro de madera y por eso teníamos que ir incorporando otros elementos como los tubos de agua o como en la última prótesis pusimos un piso adocreto para tener esa inercia térmica. Era un problema que teníamos con esta materialidad. Nuestro foco además era ver el tema de diseños bioclimáticos, ¿cierto? Y explicamos ahí también, y Leo explicó qué es lo que era el diseño bioclimático, ¿cierto? Que es lo que entendemos que es aprovechar estos recursos, los recursos naturales que existen. Entonces, tenemos la imagen del afiche que pusimos, que era esta imagen como de Lego que se armaba solo, y aquí pusimos iconos de recursos naturales. Está el sol, ¿cierto? Está la lluvia, está el viento, pero en esta presentación en particular nos vamos a centrar en este otro recurso, en la persona. Entonces, ¿cómo la persona también es parte del recurso, de los recursos que existen ahí? O sea que no pensemos en que si tenemos un subsidio del Estado vamos a entregarle algo que lo va a armar otra persona, sino que también contemos con ese recurso humano. Entonces, que ellos armen sus prótesis, esa es nuestra idea. Entonces, para eso fuimos a recolectar información en viviendas existentes. Y fuimos a barrios, a poblaciones, y trabajamos con alumnos de pregrado de arquitectura e ingeniería. Estos son los casos de los alumnos de arquitectura. Y fuimos a estudiar poblaciones que se hayan construido con subsidios. Tratamos de estandarizar viviendas, o sea que tuviéramos muchos casos de estudio. No podíamos ir a un campamento, por ejemplo, que era todo autoconstruido, porque no teníamos cómo comparar una vivienda con la otra. En cambio, en poblaciones, cuando había, no sé, 100 viviendas iguales, nosotros podíamos comparar. ¿Y qué pasaba con las viviendas? ¿Dónde estaban las prótesis? Estaban en viviendas que tuvieran el acceso, por ejemplo, la puerta de acceso al norte, mayoritariamente, al sur, al este, al oeste. ¿Dónde se estaban poniendo esas prótesis? Entonces, por eso, las poblaciones fueron nuestro campo de estudio. Hicimos una ficha, que esa ficha la fuimos conversando con el equipo y la fuimos conversando con los alumnos para que todos tuvieran estandarizado también la información que se iba a recoger. Y esta ficha primero tenía los datos generales, después datos de la materialidad, la localización, mapa de localización, orientaciones, datos de orientaciones y observaciones en general. Entonces eso fue, con esto nos servía para que los alumnos recogieran la información. Era bien interesante porque además trabajar en grupos de alumnos, con hartos alumnos, no sé, en algún momento tuvimos 7 alumnos, por ejemplo, haciendo seminarios en paralelo. Y lo normal es que uno vaya con su profesor y corrija el seminario, cómo va el avance y listo. Y nosotros encontramos una buena modalidad que después lo fuimos viendo que era muy buena, que era juntarlo a todos, a juntarlo a los 7. Y los 7 exponían el avance. Entonces nosotros le entregábamos información o de vuelta de cómo iban, pero entre ellos también se iban aportando.
Entonces al final esas reuniones eran bien productivas y eran bien largas en función de la información que iban llevando los propios alumnos. Con estas fichas, todos tenían un estándar parecido de información y ya tenían una lógica, entonces ellos se iban retroalimentando. Estos eran los alumnos, algunos alumnos, nos quedaron algunos afuera. Entonces, la idea era que, bueno, ahí lo pueden leer, las temáticas que fueron analizando. Eran todas temáticas de prótesis, nosotros le llamamos esto prótesis o espontáneas, que hacen la misma familia, sin diseño, entre comillas, sin un diseñador atrás. La familia lo diseñaban, pero lo diseñaban también por necesidad, por una necesidad a lo mejor para que no entrara la lluvia, por ejemplo, que no entrara el viento al acceso, pero también por necesidades funcionales, para guardar la leña, para secar algo de ropa, tener un espacio, para que no le llegara el sol directo, pero también por necesidades espaciales. De pronto, por falta de espacio en la misma vivienda, entonces las prótesis estas espontáneas iban teniendo distintas características en distintos ámbitos de acuerdo a las necesidades de la familia. Y lo otro era que se hacían con los materiales de muy bajo, con lo que tuvieran ellos. Entonces ese era un campo interesante para analizar, para entrar ahí y nosotros poder caracterizarlo, ver qué es lo que era lo interesante de eso o lo importante, priorizar lo importante y después rediseñar para tener un diseño que nosotros lo pudiéramos analizar, cómo funcionaba climáticamente, cómo iba a ser su función, cómo iba a agrandar el espacio de la vivienda, pero también cómo se podía autoconstruir. Y ese es el paso que nos falta, cómo podemos autoconstruir estas prótesis. Hasta el momento, y lo que va a presentar Adelki es la información de cómo están funcionando climáticamente. Y zonas, nos fuimos a dos zonas, zona costera y zona intermedia. Entonces Chillán, y analicemos Coronel, Lota y Chillán y su alrededor. Ahí están las poblaciones donde hicieron los análisis los alumnos. Entonces, la provincia de Ñuble, tomamos 3 casos de estudio y dentro de esos 3 casos de estudio habían algunas viviendas que nosotros o los alumnos analizaron. Y acá era recurrente el caso de este elemento para entregar sombra. Malla Rachel, muy económica, que se ponía en verano y después muchas veces se sacaba en invierno. Entonces los alumnos fueron entendiendo y fueron viendo que estos casos se repetían para distintas cosas, para poner la piscina, para poner plantas, como toldo para acceso de un local comercial. Y otro distinto era el caso de Arauco o Coronel, Lota, ¿cierto? Que aquí aparecían ya otras prótesis, pero eran en relación al acceso, a la lluvia, al viento, a otras condiciones climáticas. Entonces, para caracterizarla, aquí están aquí está el nombre de la villa, la población, cuántas viviendas eran, la trama urbana, la fotografía, la topología de la vivienda y cuál era la prótesis espontánea que los alumnos están reconociendo. ¿Y para qué lo que era? Para sombreamiento. Entonces, la provincia de Ñuble, la problemática era sombreamiento. Esta en Lota, el caso de la Chiflonera, que fue un caso bien interesante que salió. Y aquí la alumna, Francisca, vio dónde estaban ubicados en el emplazamiento, en el emplazamiento del barrio, dónde estaban ubicados predominantemente hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Y después, con un seminario nos quedó corto y tuvimos que hacer un segundo seminario con otro alumno y que tomó el mismo caso y lo siguió analizando. Entonces ya después vio que además de estar orientado hacia el norte, que era predominantemente donde llegaba la lluvia y el viento, tenía distintas entradas a esta chiflonera dependiendo de dónde estaba la calle, por ejemplo. Puedo estar orientado al norte, pero la calle la tenía a un lado, la tenía al otro lado, la tenía al frente. Y ahí se fue haciendo análisis de los vientos, como que lo que mostró Leo también, cómo entraba el viento a la vivienda. Este otro caso de otro alumno de Diego Montesinos que fue viendo estas prótesis. Y este caso es bien interesante porque es la misma vivienda, Fernanda vio la misma vivienda en los dos territorios. La misma vivienda que se construyó en Coronel, se construyó en Chillán. Entonces fue analizando, la misma vivienda fue analizando cómo iba cambiando y cómo iban cambiando sus prótesis de acuerdo
al lugar donde estaban. ¿Ya? Entonces ahí hay un resumen de este análisis, hacia dónde estaban orientadas, qué es lo que era la prótesis, techo lateral, ampliación, cambio de acceso, ventanas. La vivienda era estas viviendas que le llaman como hombro, una tipología de vivienda que se repite en altas partes acá en la región y que no tiene ventanas a los lados, tiene ventanas por el frente y por la parte posterior. Entonces hay un sobrecalentamiento en los dormitorios en el segundo piso en Chillán. Entonces en Chillán, por ejemplo, eran más las viviendas que tenían ventanas por los lados que las mismas familias hacían esas ventanas. Distinto al caso de Coronel, que no era necesario. Y ahí iban apareciendo cobertura en los accesos, Coronel o el otro. Y este es el caso del otro seminario que continuó con la chiflonera y que fue analizando, ya hizo un análisis más profundo de cuáles eran los vientos predominantes, cómo era el tipo de viento que llegaba en relación a la vivienda, si es que había otra vivienda al frente, si es que era un lugar despejado, dónde estaba el objeto, dónde estaba el acceso de esa chiflonera, si por un lado, por el otro, por el frente, por atrás. Y después llegaba a la conclusión de que el 75% de las chifloneras eran útiles para la función de cortar el viento, el 25% no. Y ahí seguía haciendo un análisis, y ahí Leo lo fue asesorando con software para ver cómo iba funcionando en relación a esta función. Pero también salían las otras funciones que decíamos antes, el guardado de leña. ¿Ya? Además de acceder, entrar, que uno no se moje y que corte el viento, también podía servir para secar la leña. Y ese también era el espíritu de lo que nosotros buscamos. Con esto nosotros rayamos cuando vimos que secaban la leña. ¿Ah? Y esta fue una evolución de cómo fuimos diseñando. Entonces primero se propone esta solución, se busca anexar a la vivienda, se ve el rol climático, el rol funcional, ¿cierto? que tiene la prótesis, y después se rediseña. Y aquí fuimos trabajando algunos diseños con un diseñador industrial, lo fuimos proponiendo y ahí íbamos viendo distintas alternativas. Primero vimos una alternativa ya madera que uno pueda comprar en Sodimac. Después otra alternativa puede ser cortado con CNC, con placa, pero después veíamos que el costo de la CNC era muy caro, entonces volvíamos a otro tipo de proceso constructivo. De ahí les voy a mostrar un poquito de eso brevemente. Esta es la prótesis, que ya la vimos, ¿cierto? Que no teníamos inercia térmica y se pusieron estos tubos con agua. Esto ya instalado, y aquí hay ya dos prótesis. Una sería el invernadero pequeño, ¿cierto? Y el otro el sombreadero, que lo pusimos después. Y aquí estas son las pruebas con placas, con CNC, entonces ya tiene otro diseño, tiene una curva que permitía la tecnología de la CNC poder cortarla en el laboratorio, después instalarla. Entonces pensamos que era un buen aliado, en el sentido de que uno lo puede todo el trabajo de prefabricación hacerlo antes, y después el trabajo de montaje se puede hacer muy fácil con las familias, que va a ser encajarlo. Esa era la apuesta, esa es la apuesta que tenemos. Ahora es una tecnología cara, entonces tenemos que ver cómo lo economizamos, y ahí después les voy a mostrar una alternativa económica que hicimos con Pedro de CNC, pero con tornillo y pegamento, ya, uniendo madera. Y otra prótesis invernadero ya espacial. Y esta es la alternativa que teníamos a esta CNC más barata. Entonces lo que hacíamos lo que hicimos probando es juntar madera, unir madera con tornillos, con pegamento, y dejar espacios para ensamble. Entonces que después las mismas familias iban ensamblando esto. Estábamos pensando en una vivienda, por ejemplo, que los ensambles lleven color. Entonces que la familia sea bien rápido de decir, bueno, junto el rojo con el rojo, el azul con el azul, el verde con el verde, y voy armando esta estructura. Y ojalá disminuir el número de piezas, que sean poquitas piezas, que sean 5 piezas nomás. Y con eso uno entender cómo el encaje. Es por eso también el espíritu del Lego en el fondo, de la ficha. Y ahí lo fuimos probando en la oficina, en la universidad. Esos eran los planos de cómo podían ir calados, y esto es una experiencia que, si bien no es del equipo prótesis, lo hicimos en la universidad con Pedro, y con mano de obra, entre comillas, no calificada, lo hicimos con alumnos.
con alumnos de varias carreras en un ramo. Habían ingenieros, de enfermería, de arquitectura, de distintos ramos, de geografía, y lo que fuimos haciendo, fuimos a una zona extrema también, pero acá en Concepción, fuimos a un campamento, el campamento 21 de mayo, que está en Collao, en Palomares, en la salida como donde están las bodegas de las tiendas Ripley, ahí el campamento. Son 30 familias que viven en situación extrema, yo creo. Y lo que hicimos fue diseñar, porque ellos llegamos allá, recogimos la información con ellos, les preguntamos cuáles eran sus necesidades, en que nosotros podíamos aportar como curso, con recursos bien limitados. Teníamos, no sé, el apoyo estudiantil 100 lucas, eso era lo que teníamos para poder armar lo que fuéramos a hacer. Les fuimos a consultar y dentro de todas las necesidades que tenían, una que encontraban que era viable de hacer por nosotros era un paradero. Que tenían un paradero, pero pasó una camioneta, le pegó, se fue abajo, entonces nos decían si podíamos hacer un paradero. Y ya pues empezamos a hacerlo, lo diseñamos y lo prefabricamos todo en la facultad. Entonces todas las piezas son piezas de Sodimac, cepilladas, ya no me acuerdo de la sección, 2x4 creo que era, Pedro. O 1x4. 1x4, eran dos maderas unidas de 1x4, pegamento, yo creo que lo que más caro nos salió fue el pegamento en términos unitarios y mucho tornillo. Y no teníamos ni siquiera eléctrico, no estamos como Pedro que trabajamos con el ejército, nosotros ahí estamos manualmente, no. Y logramos prefabricar todo. Y después no nos fuimos en helicóptero, nos fuimos en la camioneta de Pedro, que vendió. Ahora andamos a pie, es un problema que tenemos con ese curso. Pero lo pudimos hacer. Y después, acá está la foto de cómo lo fuimos montando, ensamblando, y ya está el paradero hecho y está funcionando. Y lleva, ¿cuánto llevará, Pedro? Como ¿un año? 8 meses. Sí, 8 meses más o menos, y todavía está ahí. He pasado por ahí y todavía está, así que sigue funcionando. ¿Ya? Y esto es lo que llevamos actualmente en Coronel, que estamos haciendo el invernadero, este invernadero espacial. No lo estamos haciendo con esta super tecnología del paradero, pero queremos apuntar para allá. Entonces queremos desarrollar estas prótesis para que puedan ser fácilmente autoconstruidas. Y en eso tenemos que poner cabeza y energía y tiempo, el equipo, los alumnos y todo lo que conformamos el equipo. Los objetivos, 3. Ambiental, económico y social. En términos ambientales, reducir los costos, mejorar la calidad del aire, ¿cierto? Con estas prótesis. En términos económicos, que la puedan autoconstruir las mismas familias, que salga barato. Eliminar el dividendo energético que tienen que pagar las mismas familias por un consumo mayor para poder calefaccionar su vivienda. Y en términos sociales, que también es un foco que nos interesa mucho, aprovechar los recursos humanos existentes. Reconocer ese recurso humano, reconocer a las familias como un recurso valioso que uno tiene que incorporar al diseño. Entender que las viviendas sociales están hechas industrialmente, cómo yo puedo darle identidad a mi propia vivienda, cómo la puedo modificar. Y modificándola, la voy a bloquear, voy a sentirla como mía. Si no, es un ente ajeno. Eso, ahora sí puede.